¿Cuál es la labor de un contador? Entonces le queremos preguntar, ¿cuál es la labor de un contador público? También esta otra, ¿qué importancia ha tenido en su vida la contaduría? La otra es, ¿qué beneficio ha tenido? ¿Por qué? Bueno, vamos a Tenemos aquí otras más preguntas. Definamos la primera. ¿Cómo dice la primera? ¿Cuál es la labor de un contador público? Bueno, yo no sé, yo te la explico, tú vas escribiendo cuál es el mensaje, tú verás. Dale. Ya, el contador público es un funcionario profesional del área de las ciencias contables, ¿verdad? La función principal del contador público en una empresa es la de organizar toda la información contable posible que le permita a la empresa y a los propietarios o a los dueños del negocio salvaguardar su patrimonio. ¿Por qué el patrimonio? Porque en la medida que se organice toda la información contable, que es la que va a ser parte de la contabilidad general del negocio, en la medida que se organice esa información, se organizará también la parte de los ingresos. Y si organizamos bien la parte de los ingresos y la parte de los egresos, nos damos cuenta si el negocio obtiene una utilidad u obtiene una pérdida. De ahí que la información contable que sea organizada por un contador público es muy importante para que la empresa obtenga unos resultados, bien sea positivos o bien puedan ser negativos. Claro. Esa es la esencia principal de la función de un contador público en una empresa, desde el punto de vista únicamente contable, ¿verdad? Tratar de salvaguardar los bienes o el patrimonio de una empresa. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué importancia ha tenido en su vida la contaduría? Bueno, la importancia radica en que debe llevarse una información ordenada, cronológicamente, tanto a nivel privado como a nivel público, y que sea una información de tipo universal. Cuando digo universal, quiero decir esto de que se maneje una información o se hable un lenguaje contable a nivel general. Quiero decir esto, que es muy importante que se aplique un PUC, ¿verdad? El Plan Único de Cuentas Contables, que es el que me permite hablar un mismo lenguaje a nivel universal e inclusive a nivel internacional, excepto cambiando algunas cosas de tipo jurídico. Pero la contabilidad, su importancia es que se hable un solo lenguaje y utilicemos un plan único de cuentas, ¿verdad? En donde quiero decir con esto que si yo aquí aplico en Plato Magdalena, por decir algo, en una empresa contable que sea privada, y yo aplico unas cuentas que se llaman de cuentas por cobrar, o sean clientes, o sean proveedores, son una cuenta de inventario, o son una cuenta de venta, esa misma cuenta que yo aplico aquí en una empresa, Plato Magdalena, debo aplicarla en Barranquilla, en Bogotá, o si es posible a nivel internacional, esa misma cuenta en el PUC sea la misma cuenta, ¿sí? Y esa cuenta va a estar identificada con un código. De ahí la importancia que se aplique un código contable a cada una de las cuentas para que sea universal, o sea, sea una contabilidad que se mantenga organizada y que la apliquemos, la manejemos cronológicamente y la manejemos con un solo fin o un solo propósito,
que sea la que haya una organización. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué beneficios ha tenido? Bueno, el beneficio de la contabilidad o del contador público, lógicamente, la contabilidad debe ser ejercida y debe ser acreditada mediante una fe pública por un contador público. Un contador público que está preparado y capacitado para esto, para dar la fe pública. El contador público lo amerita y lo acredita de la fe pública que le está dando a la sociedad o a los dueños de empresas de una información que realmente tenga validez, que sea objetiva y que sea real. El contador público lo que hace es dar fe pública de cómo marchan los negocios, ¿verdad? De ahí la importancia que el contador sea lo más fiel y lo más sincero y lo más sano posible en cuanto a la información pública que tenga que dar. Lógico que esta información pública se da única y exclusivamente tomando la información real y objetiva que se dé en el rol del negocio de la empresa, ¿verdad? Tiene que ser una información basada en libros. La información que da el contador público tiene que ser basada en los libros de registro que lleva el negocio. Y hay la importancia que toda la información sea registrada en los libros. Y esos libros son los que nos van a dar a nosotros hoy en día la veracidad de la información pública que nosotros podemos darle a la empresa para rendirle al dueño un informe en un periodo determinado, ¿sí?, mediante unos estados financieros, ¿sí?, que son los que nos van a decir si el negocio obtuvo pérdida o obtuvo ganancia en un periodo determinado. Lógicamente aplicando unos sistemas de ayuda como son unos sistemas contables, unos software, por ejemplo, aplicando unas técnicas contables que son software. ¿Sí? Son unos software contables que son herramientas técnicas y científicas que podemos utilizar en Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Era que en esto de la contabilidad necesariamente hay que capacitar, después del contador público hay que capacitar un recurso humano, que son los auxiliares o asistentes contables. Ahí es muy importante la labor también del auxiliar o del técnico, ¿verdad? La pregunta sería cómo. Bueno, sería la idoneidad o del recurso humano, qué recurso humano se necesita para ejercer esta labor. ¿Qué recurso humano se necesitaría? Aquí se necesita un recurso humano también con mucha capacidad y mucha lealtad, y lógicamente capacitarlos, ya ellos son unos asistentes contables sobre los cuales van a manejar mecánicamente toda la información contable. El contador público pues ya es una empresa con mucha más capacidad y se dedicará a revisar toda esta información que es organizada y manejada por los asistentes o los auxiliares contables, ¿verdad? El contador público pues también tiene la función de no únicamente hacer la parte contable, sino que también ejerce la función de auditor y de revisor fiscal. El auditor es aquella persona que revisa la información hecha por cualquier otro contador, ¿verdad? Entonces ejerce la función de auditor y de revisor fiscal, que ejerce la información contable hecha por cualquier otro profesional de la contaduría. También se desempeña en esa parte. Igualmente es una de las personas que está encargada de ejercer y de elaborar toda la información tributaria de una empresa, ¿verdad? Cuando se habla de la información tributaria, son las obligaciones fiscales y tributarias que tiene una empresa para con los impuestos municipales, departamentales y nacionales.
¿sí? Aquí el contador público ejerce una labor muy importantísima de estar pendiente a todos los compromisos que a nivel de impuestos tenga que pagar la empresa. Aquí sí es importante que se tenga mucho conocimiento y la persona encargada se especialice en la parte de tributaria, puesto que de los impuestos que tenga que pagar, de ahí depende mucho también las utilidades o la pérdida de una empresa. Entonces, aquí sí tiene que estar muy preparada la persona, la parte de impuestos de renta, de IVA. Sí, lógicamente, eso sí es importante. El contador público tiene que ser un contador público graduado en una universidad que sea reconocida por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y que esté avalada por una Junta Central de Contadores Públicos, que es la que da la base para que se gradúen estos profesionales y lógicamente obtenga su tarjeta profesional, que la da y la avala el Ministerio de Comercio a través de una Junta Central de Contadores Públicos que tiene su sede central en Bogotá. El contador público tiene, para dar fe pública, tiene que tener su tarjeta profesional. Y esta tarjeta profesional la da una Junta Central de Contadores, que es la que regula al contador. Si el contador público incurre en algunas dificultades y le acarrea mucha dificultad al empresario o le genera al empresario muchos problemas, también es denunciado ante esa Junta Central de Contadores y se le hará un seguimiento de las responsabilidades hasta tal punto que será sancionado. Claro. Permítame la palabra. Lo que estaba diciendo de la tarjeta que tiene que tener un contador que tiene pastor, si no la tiene no puede firmar ningún documento. Puede hacer, digamos, su trabajo, pero no puede firmarlo. Y también están, fuera de eso, también están los revisores. Que por el contador está otro que, digamos, es el que controla que todo esté bien. Si está algo o digamos, alguna falla en el trabajo del contador, se tiene que hacer. Sí, exactamente. Un contador público, para que pueda dar fe, tiene que tener tarjeta profesional. De lo contrario, no es un contador público que está dando fe. Puede hacer un trabajo mecánico y se lo firma, pero quien le va a dar la fe es quien está firmando, ¿verdad? Igual yo te decía de los revisores fiscales, sí, nosotros también ejercemos la función de auditores y revisores fiscales, solo que no todas las empresas están obligadas a tener auditor ni revisor fiscal. Las empresas, para tener revisor fiscal, tienen que cumplir los requisitos, ¿verdad? Por patrimonio, por ingresos, por el número de empresas que posean. Claro. Están obligadas a llevar revisor fiscal. No todas las empresas están obligadas a llevar revisor fiscal. Ni auditor. Porque las empresas, para tener auditor y revisor fiscal, tienen que pasar unos montos por ingresos y unos montos por patrimonio. Y unos montos por tener X o Y cantidad de empresas o sucursales. 2 o 3 o 4 o 5 negocios. Dependiendo de esos ingresos y de ese patrimonio, están obligados a llevar revisor fiscal. De lo contrario, no están obligados a eso. Bueno, muchas gracias.